En nuestra serie Ética de los Negocios. Hoy vamos a hablar de un tema particularmente importante para las empresas, para nuestra vida cotidiana, para el trabajo. Vamos a hablar de los recursos humanos. Y nuestra pregunta fundamental es si es ético el término recursos humanos. Si los humanos en las empresas son recursos, simplemente recursos, solo recursos, o si son otra cosa. Es importante precisar estos términos porque parece ser que abundan, y sobre todo en esta época neoliberal, globalizada, en la cual se habla con mucha liberalidad de los demás, sin darnos cuenta de las implicaciones que esas palabras tienen. Trataremos de hablar del trabajo y de todo lo que ocurre en nuestras empresas respecto a ello. Para hablar del tema hemos invitado a tres espléndidos maestros de nuestra Facultad de Contaduría, con una gran experiencia en los temas y que nos hablarán con todo conocimiento de los recursos humanos y sus problemas éticos. En primer lugar, el maestro Jorge Ríos Alay, quien es licenciado en Administración, egresado de la Universidad de Cambridge, y que ha formado a una gran cantidad de investigadores en nuestra facultad, como jefe de la división de investigación que actualmente dirige. Bienvenido, Jorge. Gracias. El licenciado Jesús Arroyo, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, como licenciado en Filosofía y licenciado en Letras Hispánicas, y maestro de nuestra Facultad de Contaduría en Ética y Metodología. Bienvenido. Gracias, Jesús. Y el maestro Ricardo Varela Juárez, doctor en Administración, experto en recursos humanos, egresado de la Facultad de Contaduría y nuestro actual jefe de división y coordinador del posgrado. Así que, bueno, tenemos aquí a tres personajes importantes para hablar del tema. El trabajo es lo que caracteriza al hombre. Nuestra vida es trabajo, nuestra realización personal es trabajo. Sin embargo, es bien sabido desde hace muchísimos años que el trabajo tiende a enajenarse, que perdemos el conocimiento de que lo que realizamos es producto de nuestras manos y tendemos a la fetichización y a no reconocernos en los objetos que creamos. Las empresas, con su criterio de recursos humanos, están colocándonos, y ese sería uno de mis planteamientos iniciales a nuestros invitados, como que los trabajadores son simples medios para que la empresa logre sus objetivos. No son fines en sí mismos, como lo plantearía la ética. En consecuencia, es para nosotros importante definir si el hombre es un fin en sí mismo, si la empresa así lo debe ver, o si hay dos hombres, si hay dos posibilidades de entender a un mismo individuo, uno como empleado, como trabajador, y otro como persona. Parece ser que este no sería un camino muy adecuado, pero la realidad muchas veces plantea que somos dos, que somos dobles. Hemos hecho un sondeo en la Facultad de Contaduría entre nuestros alumnos y queremos ver qué es lo que se opina acerca de los recursos humanos por nuestros alumnos, por el hombre de la calle. ¿Cuál es la concepción que hay acerca de todo esto en nuestra vida cotidiana? Vamos a ver un sondeo que hemos preparado al respecto. Definitivamente yo creo que no, porque son muchos intereses los que se manejan dentro de una empresa. Entonces, prefieren meter a gente conocida que a gente con capacidades. Sobre todo que se abaratan mucho los puestos en las empresas, porque prefieren gente, no sé, por ejemplo, sin menospreciar a las escuelas del CNCI y esas,
prefieren un estudiante que salga en contabilidad del CNCI a uno que salga titulado de la universidad, porque dicen, va a hacer las mismas funciones y les vamos a pagar menos. Bueno, esto también ya depende mucho del dueño, que por ejemplo igual en las mismas clases luego nos dicen que a los empresarios no les conviene contratar mujeres que porque se embarazan y luego ya no es rentable porque tienen que darle que 6 semanas antes de que de dar a luz y 6 después y si hay alguna complicación. Entonces ahí sí depende mucho del dueño, pero actualmente pues sí son muy, nada más buscan su beneficio, obtener dinero. Yo pienso que, bueno, como en todo, también hay empresas que igual y sí contratan bien, pero la mayoría no, como en la sociedad se discrimina mucho, muchas veces por el cómo te ven, es como te tratan. Por ejemplo, si llega una chava así media feita y otra muy guapa, sabes si se dejan llevar por la faldita y que se vea muy bien y todo. Aparte igual a veces lo discriminan por la UNAM, a veces sí dicen, nada, de tales escuelas y esto. Y ahí te da algo que es del nepotismo, de que como son mis familiares, pues nada más a mi sobrino del TEC o así, pues eso sí no es muy ético, que digamos a veces no evalúan realmente el conocimiento y cómo lo puedes aplicar. En primer lugar, las empresas no tienen un buen sustento en cuanto a su constitución. Y aparte, agreguemos ese punto de que no hay un establecimiento de valores éticos con base a los cuales se contrata el personal. De hecho, vemos que en la vida diaria uno va y pide trabajo y o es la edad, o es el perfil, o es la imagen, más que los conocimientos, más que la experiencia, más que el desarrollo que tenga la persona dentro de la empresa. Entonces, yo creo que hay una corriente administrativa donde es la administración de los valores, nos comentaban aquí mismo en las clases. Esa administración de los valores precisamente rescata esa parte tan importante que es de las empresas y que debe de tener el personal, sobre todo para el desarrollo de ese recurso que es el humano, ¿no? Que es tan importante y que tiene que ser sustancial para la empresa. Doctor Ricardo Varela, ¿cuál es el objetivo de la Administración de Recursos Humanos, así como disciplina? Claro, yo creo que uno de los principales objetivos es buscar el desarrollar el recurso humano en la organización. Que la gente no trabaje en una chamba nada más hasta que el día de su muerte siga haciendo las mismas cosas, sino vaya creciendo como persona, económicamente, moralmente, y desarrolle todo su potencial. Para esto la empresa pues se preocupa por la gente en la cual le invierte capacitación, le invierte recursos, le invierte prestaciones y espera un retorno equilibrado de lo que está invirtiendo en esta persona. Desafortunadamente parece ser que es lo que más estorba a los empresarios hoy en día. Hay un problema económico y luego van para la calle, ¿no? La reducción de gente. Pero realmente el área de recursos humanos, hay una definición muy tradicional, dice que la obligación de recursos humanos es atraer, retener, motivar y desarrollar el recurso humano que una organización requiere. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a este objetivo de la Administración de Recursos Humanos, Jorge? Pues coincido en términos generales con lo que ha planteado el doctor Ricardo Varela. Yo lo pondría en términos de que, bueno, como área del conocimiento, la Administración de Recursos Humanos tiene por objeto de estudio la función que en las organizaciones de cualquier índole se encarga yo diría, de proveer permanentemente a esa organización de las personas más adecuadas para los fines de la organización. Digo de proveer permanentemente porque incluiría desde reclutar, seleccionar y contratar a ese personal, pero después mantenerlo, retenerlo, como decía Ricardo, motivarlo, capacitarlo, promoverlo si es necesario, transferirlo de un área a otra, en fin, y todo ello para que contribuya de la mejor manera posible a los objetivos de esa organización. Ahora, esto no está demasiado centrado, este planteamiento, en simplemente en la empresa y no en el trabajador. ¿Tú qué opinas de esto, Jesús? Porque nuestra preocupación filosófica sería si debemos hablar de personal o de recursos humanos, si son estos medios solo para lograr los fines de la empresa, entonces la empresa pues tiene toda la autoridad para decidir qué se hace con estas personas. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esto? Bueno, en primer lugar tenemos que partir de la idea de que tanto la fábrica, la empresa, es una comunidad en pequeño.
y esa comunidad funciona con seres humanos de carne y hueso, que practican valores, que tienen una formación moral, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, habría que pensar que los hombres no son medios, sino son un fin en sí mismo. Es decir, el trabajo, desde un punto de vista ético, es la carta de presentación que tiene cualquier ser humano, es su forma de obrar. Si partimos también de la idea de que finalmente nuestro trabajo es nuestra carta de presentación y que nosotros somos de alguna manera producto de lo que hacemos. No nada más en el ámbito se reduce a la empresa o a la fábrica, sino también en el ámbito cotidiano de la sociedad, etcétera. Entonces, en ese sentido, habría que pensar que dentro de la fábrica hay relaciones humanas, o dentro de la empresa, que de alguna manera implican una cierta complejidad, implican una serie de valores, etcétera, etcétera. Hay un término que a mí me preocupa y que les pregunto a los tres. Cuando la gente dice, y muchas veces lo decimos, no, eso no es mi vida, eso es solo mi trabajo, ¿no? Entonces, el trabajo no es vida, el trabajo es algo tan ajeno a mí que yo simplemente voy, trabajo, y eso no forma parte de mi vida, y mi vida es cuando salgo de la empresa ya me voy al cine o me voy a dormir. ¿Eso será verdaderamente la vida? ¿El trabajo no será parte de la vida? ¿Será porque nos pagan? Estamos tan enajenados que al recibir un salario eso ya no es nuestro, sino es del patrón. A mí ese tema me preocupa y yo quisiera entenderlo, porque yo sigo peleado con el término recursos humanos. Jorge, te veo interesado en el asunto. Sí, yo creo que el trabajo tan es parte de la vida, que más que eso todavía es parte del ser humano. Es decir, el trabajo humaniza, el trabajo es un elemento que fue fundamental en la transformación del mono en hombre. Así es la relación con la realidad, ¿no? Nuestro contacto con la realidad es el trabajo. Y por lo tanto existe dentro y fuera del llamado trabajo. O sea, el trabajo es una actividad muy Todos estamos de acuerdo en humana. eso. Entonces, ¿por qué decimos que no es nuestra vida, sino solo es nuestro trabajo? Eso no lo entiendo. Es una contradicción. Gravísima. Fíjate, Karl Marx decía, yo a través de mi trabajo me realizo como persona. Sí. Entonces, la verdad es que vas transformando tu medio, vas haciendo tu vida en el trabajo. Claro, cuando piensas, estás escribiendo una novela, estás transformando el papel, estás preparando un alimento, estás haciendo una serie de cosas intelectuales, materiales, o sea, el trabajo. Y no lo vemos así. Entonces, ¿por qué usar el término recursos humanos? Maestros en administración, doctores, eso me desafortunado, preocupa. Y parece que tiramos a la basura el término personal, ya no nos gusta el término personal, entonces ahora ya no tratamos con personas, sino con recursos. El término es muy viejo, pero lo que me preocupa es que ha vuelto la moda del término, y ahora se vuelve a decir esto. ¿Tú crees que, bueno, ya habíamos hablado del tema de los recursos, pero ¿no te gustaría más el término personal a ti como filósofo? Sí, claro, si partimos también de la idea de que el trabajo, la empresa debe de tener un aspecto humano, que es el esencial. El término persona me parece que es el más indicado en este caso, lo habíamos dicho hace un momento. El hombre no puede ser un medio ni es un instrumento, es la parte fundamental de esta transformación de la materia, de la producción de riqueza, etcétera, etcétera. Ahora, habría que pensar otra cosa, en el sentido de que debe de haber una identidad, una identificación entre el sujeto y lo que hace. ¿Por qué? Porque si un sujeto tiene un sentido de pertenencia, tanto con lo que hace como en dónde lo hace, sí podríamos hablar ya de un valor sí fundamental, que es el de la responsabilidad. Es decir, yo asumo que soy parte de una comunidad y asumo una serie de valores bajo los cuales debo de regir mis relaciones con los demás y de alguna manera también se me está dando un salario por algo que con toda honestidad sé hacer y se me paga, y porque lo voy a hacer bien, por eso se me está pagando. Es decir, hay que partir de esa idea de que debe de haber ese sentido de identificación entre el individuo y la comunidad donde habita. Y parece ser que lo tenemos muy abandonado. Exacto. El punto creo que es claro. A mí Enrique Dussel alguna vez, el maestro Enrique Dussel, a quien le tengo mucho cariño, me enseñó alguna cosa importante. El trabajo está en el hombre y no en la fábrica. No es la fábrica la que da el trabajo lo da el hombre a la fábrica. Pero parece ser que esto suena muy revolucionario. Pues no, es simplemente un planteamiento muy sensato de lo que el que llega y dice,
¿Dónde trabajo? ¿Dónde aprieto las tuercas? Es el hombre, no es la fábrica la que se deja apretar las tuercas, no es la fábrica la que está dando esa posibilidad. Entonces creo que esto queda claro, pero lo malo es que lo olvidemos y que no nos demos cuenta de lo que está ocurriendo. Pero este tema de la comunidad, tú insistes en él. ¿Será ese sentido de comunidad, Jorge Ríos, en las empresas? ¿Hay un sentido de comunidad o son dos individuos, uno que contrata y el otro que es contratado? O dos contratantes, como se quiera ver, o un patrón y un empleado, pero todos como individuos, todos aislados y nadie tiene ese concepto de comunidad. Tú has estado en Japón y parece ser que ahí los conceptos han sido diferentes a lo largo de la historia y se ve el trabajo más como una actividad cultural que estrictamente como un ISO 9000, ¿no? Se ve como una realidad de contacto con el pasado, con el futuro, como todo esto. ¿Qué piensas de este sentido de comunidad y de este individualismo terrible? Tenemos una sociedad sumamente esquizofrénica, esa sería una de mis conclusiones. Damos cuenta que la cosa va por acá, pero a la hora que actuamos de otra forma. Estamos muy divididos como hombres. ¿Qué piensas de este sentido de comunidad y de individuo? Bueno, yo creo que las organizaciones, del tipo que sean, no nada más las privadas, tienen como una de sus aspiraciones más importantes respecto al personal, que el personal conforme una comunidad, una especie de gran familia. Pero todo esto visto como un medio para la consecución de los objetivos de la organización. O sea, preocupa a la organización este sentido de comunitario en la medida en que eso puede contribuir mejor, se supone, se espera, a los objetivos de la organización. Yo creo que sin embargo, no frecuentemente existe no se cumple esa aspiración, y es por la contradicción de muchas veces que existe entre los intereses particulares del individuo como empleado, como trabajador de cualquier nivel, y los objetivos organizacionales. Aunque, como bien se ha dicho aquí, el individuo puede también realizarse y satisfacer sus necesidades más elevadas a través del trabajo. El problema está cuando el individuo trabaja en labores que no son las que a él le llenan, le satisfacen, ¿no? Y de manera que ahí entramos en esta contradicción entre que el trabajo es algo típicamente humano, es algo que humaniza, y que sin embargo la gente disocia a veces el trabajo en la empresa o en la organización y con su propio ser, ¿no? Hay una afirmación del American Way of Living que es muy preocupante, ¿no? Esa de que le dicen, papá, ¿por qué vas a trabajar? Yo quiero que estés acá. No, mira, hijo, es que yo voy a trabajar porque a cambio de hacer cosas que no me gustan, me pagan para que yo haga cosas que sí me gustan. Entonces seguimos en el divorcio entre el trabajo y la vida. Bueno, les recordamos nuestra página web que está saliendo constantemente, nos interesa mucho sus puntos de vista. Y nuestro correo. Escríbanos, nos interesa saber, estos temas son muy importantes y todo el mundo nos lo dice, que le parece importante que se hable de estas cosas, que se cuestione a la empresa, que se vean las cosas desde otro punto de vista, no únicamente desde la técnica establecida, sino lo que nos preocupa exactamente es ver qué valores hay abajo de esto, qué es lo que está dentro de la empresa. ¿Por qué esos individualismos los fortalecen tanto ustedes, Ricardo Varela, en las empresas? Ustedes son los expertos en recursos humanos. Sí, así se pueden decir, no, es que es de contratarlo porque sí sirve para los fines de la empresa. Es decir, el hombre es visto como alguien que puede ser usado. Y el término es bastante duro, pero parece ser que esa es la práctica. No digo que se haga con mala intención, pero no deja de llamar la atención mucho. Y no deja de ser inmoral pensar que los demás pueden ser simplemente usados como cosas. Fíjate que ese es uno de los problemas. Teóricamente, el trabajo del área de recursos humanos sería tener un perfil perfectamente definido, pero resulta que a la hora de la realidad, bueno, pues se contrata mucho por química sanguínea, es decir, me cayó bien el señor, o la mujer, la señorita, porque es guapa. Por todavía, ¿no? Y fíjate que como seres humanos tenemos siempre tres conflictos muy claros desde muy jóvenes. A los 16, 17 años tienes que decidir de qué vas a vivir el resto de tu vida.
muy cerquita, quién va a ser tu pareja para también vivir el resto de tu vida, y de paso trabajo. Antes se podía un poco la gente, ¿dónde quiero trabajar? Me gusta este tipo de empleo. Hoy en día es dónde puedo trabajar. Y eso hace que trabajes en cosas que no te gusten. Y por tanto tu desempeño es bastante mediocre. Ese punto se ha descuidado mucho en el área de recursos humanos. Se ha descuidado fatalmente. Los empresarios no saben qué quieren. Quieren gente que aprieten botones o que saquen un proceso o que vendan. No sé si sepas vender, pero yo te aviento a vender. Y eso realmente ha provocado una crisis muy fuerte del área de recursos humanos. Pero no es problema solo de recursos humanos, sino de toda una ideología que está Claro. tras esto, Jesús. O sea, hay Sí, una ideología en por la que supuesto. piensa que... Exacto, sí, habría que pensar que si hay un problema fundamental en ese tipo de relaciones, es el tema de poner los intereses por encima de las razones. Por un lado, el doctor acaba de mencionar 3 aspectos de la vida del hombre. Para mí esos 3 aspectos implican un valor fundamental que hemos olvidado, no nada más en las relaciones laborales, que es la convivencia. La convivencia sí es un problema, inclusive filosófico, es decir, desde la antigüedad, uno de los diálogos de Platón, en el Gorgias o de la retórica, se hacía una pregunta que en apariencia es muy sencilla: ¿cómo deberíamos vivir? Y vivir implica 2 cosas: trabajar en la escuela, en la fábrica, en el hogar, y también implica convivir. En ese sentido, pues muchas veces los criterios que se utilizan para la selección de personal, pues no se ponen a pensar en evaluar actitudes, ideologías, educación, que es un tema fundamental, que finalmente es lo que está detrás de cada ser humano, una formación tanto moral, etcétera, etcétera, sino que se ponen a evaluar los posibles resultados que ese individuo te dé. Ya desde ese momento, pues no me parece muy legítimo, moralmente hablando, ni éticamente hablando, una visión así que se tenga del ser humano. Entonces sería inmoral el concepto de eficiencia, eficacia, efectividad. ¿Tiene que haber eficiencia, eficacia, efectividad en la empresa o no? Si lo vemos a la luz de la responsabilidad que implica tener un cargo de trabajo, sí se legitima. La respuesta es sí, ¿no? Sí queremos evidentemente, ser eficientes, desde luego, no podríamos claro. decir que eso es inmoral. Al contrario, tal vez lo inmoral es no exigirnos para ser eficientes. Exactamente, sí. A eso suena por ahí la cuestión. Además, pero pensar en el hombre solo como una máquina eficaz para lograr fines, o eficiente porque sale barato, o efectivo porque logra cualquier cosa que le pongamos enfrente, bueno, pues está medio difícil, ¿no? Además que en el hacer diario, sea en el hogar, la escuela, en la enseñanza, en la fábrica, hay un compromiso doble con nosotros mismos de hacer bien lo que tenemos que hacer y con la gente que nos está dando un salario. Es decir, hay ese compromiso y debe de quedar muy claro desde la óptica de cualquier relación laboral que si a mí se me está otorgando un salario y se me va a pagar por algo que yo se supone sé hacer bien, ¿sí? De alguna manera ahí se puede fincar ya un concepto de responsabilidad y un concepto también de ética profesional. ¿Hay un compromiso entre 2 individuos? Esa sería tu tesis. Sí, debe de haber. De este asunto del compromiso, Jorge. Bueno, yo estoy de acuerdo con el maestro. Él acaba de justificar plenamente la eficiencia que se debe cumplir a través de un compromiso del individuo con la organización y justificarlo como algo que puede ser perfectamente moral. El problema de la inmoralidad aparecería en el momento en que se piensa y se hacen las cosas para que los fines se alcancen de la manera que sea y a costa de los individuos, de las personas, los individuos que trabajan en la organización o a los que sirve la organización. En fin, ahí es donde traería el problema de la... Es decir, hay que generar utilidades, cueste lo que cueste, y eso sería inmoral, porque los medios no podrían ser justificados por un fin bueno que es el de tener una ganancia legítima. Ese sería el planteamiento. Exactamente. Pero debe haber un compromiso entre ambos contratantes, entre el patrón y el trabajador, aunque ahí estamos quedándonos simplemente en el nivel de los empleados. ¿Tú qué querías decir? Mira, yo creo que es muy claro. Todo individuo tiene la obligación de por lo menos producir lo que se come. Y lógicamente la generación de riquezas te lleva ya a una verdadera toque inmoral a veces, en donde no me importa lo que haya que hacer, y pues muchas veces la reducción de gastos es lo que más se utiliza, ¿no? Es
decía un empresario muy rico, ¿no? Dice, los pobres no son negocio. Pues es lógico, si no tienen para gastar los empleados para comprar, ni sus productos que ellos mismos producen, pues estamos muy mal. Claro, ahora el canto a la miseria también es terrible, ¿no? Decir Claro. que los pobres son buenos por esto y esto. No, eso es una forma de exaltar a los ricos, no de reconocer a los pobres en su buena parte. Desde luego hay que fortalecer los mercados internos y hay que procurar que la gente pueda adquirir los bienes que necesita para su vida y que los adquiera suficientemente, y etcétera, ¿no? Eso no hay la menor duda. Pero bueno, a mí también me preocupa este problema del empleo, como que para mí, y ese es un tema que me preocupa mucho en muchas disciplinas, me preocupa en educación particularmente, como que lo que tratamos de formar, como que lo que queremos crear, cosa de que yo trato de vivir de ello en mis clases, es de formar empleados, no trabajadores. Como que lo que es interesante es que alguien pues puede hacer un trabajo para que gane un salario, ¿no? En vez de que aprenda verdaderamente a transformar responsablemente a la naturaleza mediante el trabajo, ¿no? Miguel Ángel no era empleado de los Medici por mucho que los Medici lo mantuvieran. O sea, hay que entender que el trabajo es esa posibilidad de hacerlo. Ni García Márquez escribió Cien años de soledad como empleado de la editorial sudamericana, sino que están trabajando, están transformando la realidad. Claro, estoy hablando de dos gigantes que todos quisiéramos vivir esas vidas, ¿no? Por duras que hayan sido, sobre todo la de Miguel Ángel. Pero bueno, lo interesante es que no es simplemente la envidia, sino la posibilidad de desarrollar esas potencias que todos tenemos en algún sentido, ¿no? De nuestra vida. Pero nos quedamos como que el empleo es algo cómodo, es algo que suena bien. Y yo les preguntaría algo que me preocupa mucho a ustedes dos como administradores y a ti como filósofo, ustedes dos como expertos en el tema de los recursos humanos. Oigan, ¿ustedes creen que haya habido un progreso en la administración de los recursos humanos desde la construcción de las pirámides de Egipto, que más o menos es cuando se empieza a escribir la historia, o ha habido un retroceso? Este término de progreso es muy discutible. Lo digo porque me preocupa que ahorita la globalización parece ser que nos está regresando al esclavismo, parece ser que estamos metidos ya en problemas graves de que la gente se tiene que vender a sí misma, tiene que vender a sus hijos, tiene que vender a algunas partes de la tribu en algunas comunidades aisladas del Amazonas, porque si no, no se come. Se tiene que vender a alguien a sí mismo para que le den de comer y él está dispuesto a trabajar gratis para toda la vida. ¿No es preocupante que hablemos tanto del desarrollo tecnológico? ¿No es preocupante que tengamos tantos certificados de calidad y que sin embargo el trabajo humano es mal visto? Que los mexicanos y los latinoamericanos tienen que emigrar a Estados Unidos para encontrar trabajo, como si no hubiera trabajo aquí, insisto, como si ellos mismos no fueran el trabajo. ¿No somos responsables los técnicos en esta administración de las empresas de buscar algo mejor? Yo les pregunto, a lo mejor yo estoy en una visión muy desafocada de la realidad, pero estoy preocupado de lo que ocurre con el trabajo. Ricardo. Sí, mírame, yo creo que lo que tú anotas es una verdadera preocupación que ya raya en una urgencia. Vemos nuestro país y a lo mejor las cifras son tristes, pero cada año se incorporan 800,000 jóvenes al empleo. ¿Sí? ¿De dónde sacamos para hacer 800,000 empleos? Es decir, las empresas no crecen a esta velocidad. Y no crecen porque tampoco las empresas se reproducen. Entonces es un problema de que cada año 800,000 jóvenes no tienen empleo. Entonces imagínate nada más si vamos sumando cada año, y si un punto de crecimiento en el Producto Interno Bruto habla de 100,000 empleos, pues tendríamos que tener un crecimiento del 8% anual. Ni siquiera las superpotencias lo logran. Entonces, ¿qué está pasando? Acepto cualquier empleo. Hago cualquier cosa, trabajo por horas. Las definiciones de desempleo son unas definiciones muy desagradables que da el gobierno, en donde si tú comiste una vez en 2 semanas, ya tuviste empleo, ¿no? O sea, eso es un absurdo totalmente. Y son indicadores tan falsos como todos esos indicadores. ¿Cómo qué número quieres que te aparezca, ¿no? Entonces, aquí el problema realmente es que el concepto trabajo como tal se ha modificado. Y se ha modificado en una forma importante. Lo que antes había seguridad, seguimiento, ahora las empresas no te ofrecen seguridad en nada, ni las organizaciones. Se ha trastocado ese concepto del trabajo como tal. Yo te diría que no hemos avanzado en nada, ¿eh? Lo mismo contrataban a los esclavos hebreos en las pirámides que ahora, ¿no? O sea, vas a una obra y a las 7 de la mañana está el capataz
a ver, dos pies, dos brazos, pásale, ¿no? Ese es un problema muy fuerte. Hay un retroceso. Exactamente. Es importante. Jorge, ¿quisieras concluir con la idea? Bueno, me afilio totalmente a la idea de que esto es una preocupación muy apremiante y me temo que efectivamente no ha habido un gran progreso, sino más bien ha habido retrocesos importantes, ¿no? en la administración del trabajo, digamos, en las organizaciones. Es grave esto. Vamos a una pausa y volvemos. Hay una preocupación grande, ¿no? Creo que todos estamos, ahorita volvemos a este tema, que parece ser que es el tema sustancial. Parece ser que el mundo se nos está desbarrancando en materia de empleos. El desempleo, la violencia, pero para no quedarnos en el canto simplemente trágico, vamos a hablar de un tema que me parece importante dentro de las empresas y que ustedes manejan bien y que es importante. La autoridad en la empresa. ¿Qué es la autoridad? Y cuál es el ejercicio saludable de la autoridad. Tomar decisiones que afectan a los demás en las empresas sobre todo, pero que se ejerce todos los días, ¿no? Todos hacemos las cosas, imponemos nuestros criterios, y eso puede ser saludable o puede ser enfermo. No necesariamente el imponer un criterio está mal, aunque parece ser que nuestra sociedad ahora condena mucho eso y queremos vivir así en un ejercicio muy libre de la vida sin tener freno alguno. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las empresas? ¿Cómo se debe ejercer saludablemente la autoridad? ¿Tú qué opinas como filósofo? ¿Cuál es el ejercicio adecuado de la autoridad? Bueno, en un sentido ético, el primer valor que debe de saltar y de ponerse a prueba es el de la tolerancia, sin lugar a dudas. Es decir, el hecho de que vienen a mí como patrón una serie de individuos a solicitarme un empleo por diversos factores, a mí de alguna manera me faculta, sí tengo una autoridad, pero esa autoridad que yo tengo desde la contratación me debe quedar muy claro, como lo decía hace un momento, qué voy a evaluar y qué voy a esperar de cada uno de esos individuos, ¿sí? Y principalmente hay que pensar que cada uno de esos individuos y yo mismo como patrón tengo una serie de valores que tienen una dinámica, que se van a poner en juego en esa comunidad que es la empresa, la fábrica, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí le debe de quedar muy claro al patrón una delimitación de esa autoridad, no como abuso de poder o como un símbolo de uso de poder para imponérselos a los demás, sino como tomar decisiones, sino ir en la línea básicamente de guiar, de ser la cabeza de la empresa, y de asumir una serie de responsabilidades que esas decisiones tomen. Creo que hasta ahí estaría bien delimitada esa autoridad. Cualquier cosa que vaya en contra de ese tipo de situación, de alguna manera sí implica quizá una violación de derechos de los trabajadores. Para ti entonces la gran línea de conducta está marcada por la tolerancia. Si viene alguien a pedirme trabajo, yo debo ser tolerante con sus ideas, con sus limitaciones, con sus ideologías, con toda su carga con la que llega como individuo, y a partir de ahí contratarlo. No tratar de forzar su maquinaria, no tratar de negar sus valores y su cultura. ¿Por ahí va la cosa? De alguna manera, pero veíamos ese rato en las entrevistas que hacían a los muchachos en el sondeo, que muchas veces se va uno con la idea
sobre todo los contratadores, los patrones, de que dependiendo de tu presentación, te voy a contratar sí o no. Si traes un aspecto así de vago, cabello largo, etcétera, etcétera, no, pues no me sirve realmente. Un tema que hace rato hacía yo mención, el tema de poner intereses por sobre razones. Es decir, si viene una persona y me voy a poner a calificarla solamente por su aspecto, bueno, de alguna manera voy a tener una imagen un tanto parcial. Ahí estaría otro aspecto importante. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para admitir a una persona y hacerla formar parte de una comunidad? A ver, nada más que ahí sí me estás creyendo tú una contradicción fuerte. Y qué bueno que caes en ella, porque eso le puede dar jugo al asunto. A ver, tú decías hace un rato que lo importante es la comunidad, que el trabajo hay que entenderlo, la empresa como una comunidad. Entonces la empresa creo que en algún sentido tiene derecho a decir, bueno, este no lo contrato porque tiene facha de vago, porque el otro simplemente está afirmando su individualidad. Entonces, bueno, la tolerancia debe ser de las dos partes, porque simplemente, pues usted ande mechudo y no se bañe, pero pues yo lo tengo que tolerar. Bueno, y el otro no va a ceder nada a la comunidad, no va a hacer nada por esa comunidad de la empresa. Me parece que hay una contradicción importante, porque estamos pidiéndole al patrón que sea tolerante, cosa que no es, y que estoy de acuerdo en que se afirme ese valor, pero ¿por qué vamos a afirmar la individualidad del otro que no tiene deseos de plegarse a las necesidades de la empresa? Entonces, ¿dónde está la comunidad? Claro, habría que también partir de otra idea. Toda empresa establece una serie de criterios de contratación y muchas veces desde el hecho de anunciarse en un periódico se nos está de alguna manera advirtiendo. Pienso yo que si asumimos a partir de ahí que las reglas se están poniendo claras desde un primer momento, bueno, pues... A mí eso no me gusta mucho, eso de que porque las reglas están claras, pues es como si alguien te dice, oiga, pues soy cleptómano, pero contráteme, ¿no? Entonces ya te puso la regla de que te va a robar, pero pues te pide que lo contrates. A mí me parece que la claridad de las reglas sea garantía de que todo va a andar bien, pues y con esto solo quiero enturbiar el ambiente para tratar de entender estas cosas que tienen que clarificarse entre el patrón y el empleado, el aspirante a ser contratado. Tú eres experto en contratación de recursos humanos, de personal. ¿Qué pasa con esto? Porque parece que siempre a lo que se cede, y por eso me gusta la posición de Jesús, se le pide al trabajador que ceda, y bueno, pues eso no está bien, la empresa no cede nada. Pero bueno, también un trabajador al que tenemos que ser tolerante y que llega tarde y hace lo que se le da la gana, bueno, eso no es tolerancia, pues eso es falta de interés en participar aquello, es un egoísmo brutal de parte del empleado. Hay todo esto, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hacemos? Aquí tenemos un aspecto muy claro. Las organizaciones muchas veces, como yo lo había comentado, no saben lo que quieren, no saben lo que quieren. Eso sí es importante. A veces buscamos así una cara bonita o un cuerpo fortachón, no sé. Y eso nos lleva a que nos comportamos como comunes denominadores. Es decir, ahorita la moda es los jóvenes traer aretes en la boca, en las narices, en los labios, en las orejas. Esa es una protesta, según esto, ¿no? Entonces, ellos protestan, pero el común denominador de la gente no lo ve bien. Imagínate nada más que fueras a un lugar a comer y que quien te sirviera con el pelo largo, aretes, pitados los ojos. Pues, la verdad es que eso sería un choque muy importante. Y el punto de vista es, siempre piden las empresas, quiero una persona con buena presentación. ¿Y qué es buena presentación? Eso es una Entonces, cosa vamos a encontrar. Pues imagínate nada más, entonces, si yo tengo que seleccionar a alguien con buena presentación, va a ser con mi óptica. Claro. Y eso va a ser pero la óptica no es chocante con lo que la sociedad, la comunidad interpreta como bueno. Evidentemente, pues una persona que está vestida de negro y se pinta los ojos de blanco y se pone aretes, pues, se toma como un rebelde, o como en la época de nuestra juventud, los rebeldes sin causa que se ponían vaselina en el pelo, y entonces igual eran criticados. Ahora ya no, como que se han alineado, y ahora ya los rebeldes sin causa pues somos nosotros, y ahora son los nuevos, los punks, o no sé qué. Entonces el problema aquí es ¿qué quiero como empresa? ¿Sí? En un momento dado, si vaya a hacer un trabajo lejos de la sociedad, es decir, encerrado en un conmutador telefónico, pues es un buen momento para ser muy liberal en el tipo de persona que quiero contratar. Evidentemente eso también me lleva a que no lo voy a poder sacar de ese conmutador, ¿no? Que es una limitación. Sin embargo, el problema central es yo qué quiero como trabajador. Segundo,
disolver ese tipo de problemas de buena presentación, o pedir exigencias de carácter, de conocimientos y habilidades que no son requeridas para el puesto, ¿no? Aquí quiero una gente que tenga licenciatura y maestría, y ¿qué va a hacer? Pues va a contar cosas, ¿no? Entonces se contratan sobre medidas, lo que se quiere hacer, o al revés, ¿verdad? Contrata a un muchacho de prepa para que resuelva unos problemas tremendos dentro de la organización, sobre todo cuando pretendemos que esta organización ya está muy sistematizada, y entonces tú ves las figuras, ¿no? Aquí, sobre todo empresas de servicio, ¿no? En donde contratan con muy poca exigencia de conocimientos y les ponen un procedimiento. Y este es el que hay que hacer. Eso de los procedimientos y todo esto de clarificar las reglas me parece que es lo que estamos viviendo y que muchas veces no quedan las cosas claras, pues simplemente decimos, sí, ya quedó claro. Creo que es importante que tú sepas a dónde vas, que tú definas lo que quieres. Bueno, eso me parece importante que la empresa lo haga, pero de día que lo dejamos claro y ya con eso va a resolverse el problema, yo creo que es bastante complejo. Entonces, yo sigo viendo el problema entre el individuo y la organización. Yo sigo viendo el conflicto entre ese individuo que legítimamente tiene derecho a tatuarse y la empresa que no quiere contratarlo. Eso es intolerancia. Yo creo que eso hay que replantearlo y entenderlo bien, pero en su totalidad, ¿eh? No se trata de decir, sean tolerantes, claro que yo dejo que cualquiera se tatúe, ese no es el problema, pero de ahí a querer convivir con él en la empresa en la que estamos trabajando, hay un brinco y hay que entenderlo de que pues él tiene su autoridad sobre su propio cuerpo, pero yo también sobre la empresa en la que tengo una responsabilidad. Esto me parece que no está claro y que no es fácil resolver el problema social, así nada más. ¿Tú cómo ves esto, Jorge? Bueno, yo creo que no debe haber duda respecto a que las empresas pueden determinar qué es lo que requieren de una persona a la que van a contratar y a la que abiertamente le dicen esto es lo que yo requiero, y que la persona, si acepta ese trabajo, está haciendo un compromiso y es ético que cumpla con ese compromiso, ¿no? Entonces la tolerancia, por supuesto, no se trataría de que consista en que el empleador puede tolerar actitudes o prácticas por parte de su personal que son ajenas e incluso contrarias a los objetivos que se quieren lograr del puesto, ¿no? Ahora, Ricardo se refirió a una situación que ciertamente es común en muchas empresas de todo tipo y de todo tamaño, en el sentido de no saber qué quieren. Pero a mí me gustaría destacar que al mismo tiempo existen muchas empresas, también de diversos tamaños y de diversos tipos, en los cuales sí tienen muy claro qué es lo que se quiere en cada puesto, en cada posición. Lo malo es que a veces los jefes que tienen que opinar en el proceso o participar en el proceso de selección de personal, no se atienen a eso que tiene muy clara la empresa y caen en ese tipo de actitudes de que hablaba Ricardo, ¿no? Pero decía yo, hay muchas empresas que sí tienen determinado qué se quiere en cada puesto, y hay una serie de técnicas de la administración de personal, digamos, o de recursos humanos, como se le quiera llamar, precisamente para determinar qué características debe tener la persona que cumpliría de la mejor manera tal puesto, ¿no? ¿Y esas técnicas funcionan verdaderamente para poder... Bien aplicadas, para no equivocarnos, ¿sí? Sí, funcionan, ¿sí? O sea, ayudan, o sea, no son infalibles, pero por supuesto que pero sí está desarrollada esa parte. Y ayudan mucho, sí, o sea, se hacen presentes en el proceso de selección de personal, pero son técnicas como, por ejemplo, la descripción de los puestos, que sirven para la selección de personal y sirven para muchas otras funciones dentro de la gran función que es la de administrar el personal, ¿no? A mí me preocupa un tema mucho, y por eso decía yo que íbamos a volver al tema hace un rato. Me preocupa el futuro. Yo no sé si los administradores de recursos humanos están preparados para el futuro. Yo no sé si hemos desarrollado una posibilidad de saber cómo va a ser la administración de recursos humanos dentro de 100 años, dentro de 50, qué va a ocurrir, hacia dónde queremos hacer las cosas, porque si seguimos aplicando nuestras técnicas actuales, por eso preguntaba yo si funcionan, bueno, pues muchas sí funcionan, otras no. ¿Qué vamos a hacer con el empleo? ¿Qué vamos a hacer ante una sociedad tecnológica tan fuerte como la que tenemos, en las cuales parece ser que podemos robotizar
prácticamente todos los procesos. ¿Cómo le vamos a hacer para poder seguir manejando nuestras empresas si no sabemos cómo se van a manejar esos recursos humanos? Vamos a tener fábricas en las cuales no va a haber hombres, no va a haber personas, no va a haber nadie. Van a ser unas cosas vacías donde unos robots se mueven y saben a qué hora prenden y apagan a otros robots para poder hacer todo. ¿Estamos preparados para eso? ¿Hemos pensado qué vamos a hacer en el trabajo con estas cuestiones? Porque digo, desde luego, cuando no tengamos trabajo, pues todos vamos a estar muy contentos de que los robots nos mantengan. Eso suena bien. La administración del tiempo libre, sinceramente, no me preocupa. Pues eso todos sabemos utilizarlo bien. ¿Quién sabe? Pero bueno, creo que sí. Casi sí. Pero el punto es, ¿sabemos cómo vamos a administrar ese futuro? Porque ante el desempleo, ante la violencia, ante la carencia de empleo, ante la tecnología tan voraz que tenemos, ¿cuál va a ser el futuro de las empresas? Esa es una duda. Fíjate, decía Peter Drucker, ninguna teoría para los negocios que sirve hoy en día funcionará en 10 años. Uh-huh. Y el problema aquí realmente es que el conocimiento sobre el área de recursos humanos cada vez se vuelve más desechable, ¿no? Las empresas cambian, los que nos dedicamos a esto modificamos nuestras formas de pensar, porque no estamos listos. Es decir, imagínate nada más que ahora el empleo no se haga en la empresa, sino el trabajo se hace en casa. Esto ya está sucediendo. Claro, así que se habla en la aldea global, toda y ya lo hace esta desde idea. su casa y desde ahí trabaja. Bueno, ¿qué principio de autoridad? O sea, ya no tengo relojes checadores, ya no tengo que ponerme un uniforme, ya no tengo que rendirle cuentas. Aunque quién sabe, tal vez tengo un Big Brother que me está controlando desde la computadora y saben que al momento me paré y no trabajé. Esa sería una respuesta, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Sí, sería una respuesta. No lo sabemos. A lo mejor ahorita suena un poco como ciencia ficción. En verdad, no estamos listos para ese futuro. No han sido críticos los administradores de recursos humanos. Hemos sido más bien obedientes a las directrices de la eficiencia, economía, tasa interna de retorno y utilidades. Debo ser muy honesto. Yo coincido con Ricardo y quisiera enfatizar que yo creo que no estamos ni como administradores ni como humanidad listos para cómo se va a transformar la administración del trabajo en las organizaciones. Y entre otras razones creo que no estamos listos porque no sabemos cómo va a ser ese futuro. Ese futuro está dictado en buena parte por la historia. Sí, se está viniendo encima. Sí, definitivamente. Nos estamos metiendo las manos. Definitivamente, entonces creo que es muy difícil estimarlo y creo que además los administradores de recursos humanos, en términos generales, hemos sido reactivos más bien ante qué nos van pidiendo, porque ahora la empresa quiere ir por aquí o va a ser así o se está adaptando así a la crudísima competencia que siempre ha existido, pero que ahora cada día es más global, pero entonces la empresa toma nuevos rumbos con otras ideas en mente y el área de recursos humanos tiene que irse adaptando. Eso es lo que ha venido sucediendo y supongo que seguirá sucediendo así. Se tiene que ir adaptando para ver ahora cómo le hago y cómo lo voy a hacer quizás cuando tenga yo que contratar más gente que va a trabajar en su casa, por ejemplo, ¿no? Entonces sí necesitamos planear nuestro futuro porque parece que nomás nos estamos dejando que el futuro nos absorba. No nos arrastre. Sí. Y yo creo que eso es grave, ¿no? Yo creo que eso es importante que lo vayamos pensando como administradores, ¿no? No, es un problema de la humanidad, es un problema filosófico, es un problema social, es importante, pero desde el punto de vista administrativo tenemos que pensarlo, ¿no? Yo creo que es un problema ontológico. Claro. O sea, no va a afectar nada más la administración, va a afectar al ser humano en general, ¿no? Y nosotros somos seres que prevemos, ¿no? O sea, parte de la realidad del hombre es prever, es planear, es decidir a dónde va. Y parece ser que cada vez en esta sociedad tecnologizada nos dicen, aguántese con la historia, usted ahí nomás deje que la tecnología le diga qué deja usted de hacer, ¿no? Y cuánto va usted a ganar y vamos a ver. Somos cada vez más piezas de una maquinaria y cada vez menos conscientes de lo que tenemos que hacer, ¿no? Han desaparecido las personalidades fuertes, han desaparecido los líderes, han pasado muchas cosas que nos impiden a nosotros decidir para dónde vamos. Hay un ejemplo de, pues déjense ustedes nada más de lo que ocurra. Jesús. Sí, quizá uno de los problemas que más me preocupan es el problema de la formación de los que toman esas decisiones. Sabemos que hoy en día hay transnacionales, hay gigantescas empresas que son las que realmente han tomado las riendas de la historia
que son las que de alguna manera tienen un peso específico en la vida social e inclusive individual de cada sujeto. Sabemos que no necesariamente esas decisiones que están tomando están en concordancia o en armonía con una serie de requerimientos que tiene la humanidad como proyecto para llevar a cabo, sí, una transformación por medio del trabajo, de la realidad, de la naturaleza, pero estamos viendo, como lo he hecho mención hace rato, de que se están poniendo los intereses de un grupo de grandes consorcios internacionales por sobre una serie de por sobre las pirámides de Teotihuacán. Por sobre las pirámides de Teotihuacán, Claro. por sobre el tema Claro. que a mí también me preocupa mucho, que es el tema del medio ambiente, el tema de los transgénicos, el tema de la clonación y todo este problema. Se está convirtiendo prácticamente todo en una, Y en una como mercancía. que hay una ideología de fortalecer mucho el individualismo como Exacto. una paleta que compensa lo demás, ¿no? Exacto. Como no hay comunidad y como esto es manejado por las grandes transnacionales, bueno, pues entonces le decimos a los demás, tú ejerce tu libertad de hacer lo que se te dé la gana como individuo. Total, no vas a tener trabajo, total, eres una pluma en el aire, total, pues ahí el mundo se te va a venir encima. El hambre te enseñará. El hambre te enseñará. Además de que otra cosa preocupante es que esas personas que están tomando esas decisiones hoy en día tienen 2 o 3 aliados verdaderamente de seriedad, que es la ciencia, la tecnología, quizá la política, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera han creado fuerzas socialmente tan grandes que rebasan la capacidad de cualquier individuo para poder incidir, por lo menos en una realidad inmediata. Eso es muy importante y tenemos que echarnos en otro programa porque ya se nos acabó el tiempo. Al maestro Jorge Ríos, muchas gracias. Al maestro Al Jesús contrario, Arroyo, gracias. muchas Muchas gracias. gracias. Al maestro Ricardo Varela, muchas Muchas gracias. gracias. Escríbanos, díganos qué piensan de nuestro programa, nos interesa mucho su opinión, nos interesa sobre todo que los alumnos nos digan cómo ven estos problemas éticos, cómo ven ese futuro, cómo ven su futuro, cómo ven esta comunidad mexicana que tiene que seguir adelante y que tenemos que seguir en este medio y trabajando en estas empresas. Hay que planear nuestro futuro y hay que ver que somos responsables de él. Muchas gracias, nos vemos pronto.